El término libertad responsable es utilizado una y otra vez por el presidente Luis Lacalle Pou. A lo largo de esta pandemia, se ha transformado en un pilar de su estrategia, que no ha modificado a pesar del crítico momento que estamos viviendo. ¿Qué hicieron en el mundo ante la primera gran ola de contagios para contener el avance de este virus y las muertes? ¿Qué inconsistencias presenta el concepto de libertad responsable? ¿Y cuál ha sido hasta ahora la responsabilidad mostrada por nuestro presidente? Hoy, en la letra chica, libertad. Háganse cargo. El que está a cargo de todo le ha pedido de mal modo a la mayoría de la población. Háganse cargo de esta situación a un pasito del abismo. Lo que pedimos es que dentro de lo posible la gente no se mueva, que la gente se mueva lo menos posible. Por más medidas que tomemos, si la gente insiste en la movilidad, no vamos a bajar el número de contagios. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, comenzó el año 2021 en el balneario La Paloma, donde, entre otras cosas, practicó surf en la playa, como quedó registrado en fotos que circularon en redes sociales. Los 946 casos de hoy hablan de un crecimiento del virus. Se produjo otro récord. Se trata de la cantidad de personas cursando la enfermedad internadas en el CTI desde que comenzó la emergencia sanitaria. Está bueno que el presidente tenga humor, pero nosotros pedimos es que se dedique a gobernar. El asunto es en drama, se golpean el pecho los salvadores de la patria. ¿Cómo puede ser que el presidente se tome unos días de descanso viviendo en pandemia? Es circo, pero hay payasos que todavía siguen aplaudiendo. Criticaron en Twitter. ¿Por qué? Porque también en Uruguay, esta semana que pasó, fue la que hubo mayor cantidad de casos de contagios. Abro paréntesis. Por más que se tomen medidas, si no se guarda la distancia, alcohol, tapaboca, no hay tutía. Cierro paréntesis. El presidente cruzó con su secretario personal entonces a comer ese asado. Habían quedado incluso el 19 de junio, cuando el presidente vino a un acto aquí, se cruzó con uno de los trabajadores y le recordaron esa promesa del asado. Está bueno que el presidente tenga humor, pero nosotros pedimos es que se dedique a gobernar. Con prudencia, con paciencia y con libertad responsable vamos llegando a buen puerto. Uruguay en este momento tiene la tasa de contagios más alta del mundo. Uruguay tiene una de las tasas de muertos más altos de América Latina. Uruguay está viviendo su peor momento. La estrategia de Uruguay se ha basado desde el principio del concepto de libertad con responsabilidad. Absolutamente todo el sistema de salud en este momento está en un estado de tensión máxima. Hasta ahora la libertad responsable ha tenido su relativo éxito gracias a la conducta de los uruguayos. Y lo único que vimos fue un crecimiento de todos los indicadores en el mal sentido de los mismos. Entonces creo que los números hablan por sí solos. Con estas medidas, y como lo dijo también el profesor Radi, no vamos a volver a tener control sobre la epidemia. Buenas noches, bienvenidos a La Letra Chica. Y hoy me toca saludar a Denise, pero por Zoom. Denise, ¿cómo andas? Buenas noches. Ahí andamos con un temita de audio. Esto es un clásico sí? en los Zoom. Ahora sí. Denise, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, sí, me toca ser una de las tantas uruguayas y uruguayos que hoy están en cuarentena, que tienen a un familiar cerca dando la pelea, y ahí nos damos cuenta también muchas veces de cómo se sufre, de cómo sufren las familias,
y de lo injusto que es, porque algunos tenemos la posibilidad de cuidarnos, de quedarnos en nuestras casas, algunos tenemos la posibilidad de tener una casa y de que quedarnos en nuestras casas significa que no nos falte comida también. En este momento a mí me toca ser una de esas tantas uruguayas y uruguayos que está pasando por esta situación, esperando resultados, esperando también el avance de un cuadro de un familiar que estuvo en una burbuja absoluta, que dejó de ver a sus hijos, a sus nietos, en todo este tiempo y que sin embargo pasó lo que nadie quiere que pase y son momentos de mucha incertidumbre, de mucho miedo y muy agradecida también al sistema de salud, a la médica que me atendió hace unos días, que me contuvo, que me cuidó, que despejó todas las dudas. Y de nuevo, yo estoy acá porque soy una privilegiada y creo que lo que tenemos que empezar a cuestionarnos es cuántas muertes son las suficientes muertes para empezar a tomar decisiones. No todos nos podemos cuidar, no todos podemos cuidarnos y hacer que nuestra economía sea viable y que la vida sea posible, así que creo que es bastante hora de que se hagan cargo porque lo que les toca es gobernar. Bueno, Denise, esperamos que todo transcurra de la mejor manera, nos vas a estar acompañando vía Zoom. Pero bueno, algo que hemos dicho desde el principio de esta pandemia es que si algo nos ha permitido la pandemia es mirar hacia los costados y comparar, porque por primera vez en mucho tiempo estamos ante un evento global y eso nos permite ver cómo actuaron otros países, ver cómo están actuando otros países. Y hace un año, mientras la primera gran ola llegaba a gran parte del mundo, en el Reino Unido, la Unión Europea decidió confinarse, específicamente en Inglaterra. Boris Johnson priorizó la economía y no llamó a la población a quedarse en sus casas. Básicamente, y tomando declaraciones del primer ministro inglés, en aquel momento se proponía no cerrar las ciudades, ni prohibir grandes concentraciones, solamente le recomendaban a quienes tengan leves síntomas guardar cuarentena voluntaria, por supuesto. A los mayores de 70 les dijo que no se vayan de crucero y que se lavaran las manos. Y básicamente se podría decir que Boris Johnson intentó salvar la economía a costa de lo que fue la salud. Para conversar sobre el camino elegido, sobre algunos países del mundo, recibimos a Álvaro Padrón. Bienvenido, Álvaro. Muchas gracias. Bueno, ¿fue más o menos así lo que dije de Sí, Boris Johnson? Sí, y también es así esto de que el carácter global de la pandemia nos está permitiendo ver, conocer, estudiar, comparar, decías, ¿no? Y yo agregaría aprender, o no. Que igual vamos a partir de la base que comparar esta situación, sobre todo con otros países, es difícil. Todos tienen diferentes indicadores, diferentes economías, diferentes lo que sea, pero hay medidas que son similares en todo el mundo. Vamos a recordar que Inglaterra llegó a más de 125.000 fallecidos en esta epidemia. Pero ¿qué le pasó a Boris Johnson? ¿Por qué decidió tomar medidas? ¿Por qué decidió cambiar la actitud que tuvo en la primera ola? Y haces bien en poner a Inglaterra porque es un caso paradigmático, ¿no? Recorrió todas las situaciones y escenarios posibles. Negación, subestimación, prioridad en la economía, decías, es muy interesante, ese fue un foco, no es que se le ocurrió hacer esto. Llegó a los números y de casos de más contagios en Europa y en el mundo, en muertos y contagiados. Cerraron la frontera, Europa le cerró la frontera, estaba en el Brexit en el medio, ¿no? Pero le cerró la frontera y cambió la política. Y ahora tiene las tasas más bajas de contagio. Vos preguntabas qué hizo, yo diría, ¿qué supo hacer? Cambiar. Mirá, leíste recién lo que decía al principio, yo ahora te sigo la secuencia de la autocrítica. Lamento profundamente todas y cada una de las vidas que hemos perdido, manifestó el primer ministro Boris Johnson. Como primer ministro asumo la completa responsabilidad, ya que vamos a hablar mucho de esa palabra, por todo lo que ha hecho mi gobierno. Hemos cometido errores. El retraso sobre el confinamiento del pasado marzo es uno de los más habituales que se menciona, incluso entre mis propios asesores de gobierno. Todos tenemos que aceptar que se han cometido errores. El gobierno fue demasiado lento para introducir el confinamiento. Necesitamos asegurarnos que estos errores no se repitan. Esto fue en abril. Recuerden lo que le pasó en abril. Contrajo coronavirus. Estuvo incluso en terapia intensiva. Semana pasada, el rápido avance de la vacunación en el Reino Unido y las severas restricciones han llevado a un desplome en la incidencia del virus en las últimas semanas. El primer ministro Boris Johnson ha anunciado el inicio de una nueva fase de desescalada
que permitirá abrir peluquerías, gimnasios, terraza de los bares en abril. Bueno, hoy una de las noticias, vieron una noticia inglesa, ¿no? Una de las noticias era de la gente que se iba a salir a tomar su primera pinta de cerveza después de mucho tiempo. Algo que ilustra bastante también había mucha gente, los pubs son la base social de Londres, y había mucha gente desesperada por salir, por tener actividad, y recién ahora lo están pudiendo hacer. Después de haber tomado esta medida restrictiva. Y no es que no hubiera gente diversa, ¿no? Es decir, si hay un país en ese sentido, es Inglaterra, que no estamos hablando de algo que se le pueda trasladar automáticamente a la sociedad, sino que estamos poniendo el foco en la decisión que tomó un gobierno y que fue capaz de ir cambiando en función de los resultados. Ahora, Johnson no fue el único que utilizó lo que algunos llamaban en un momento estrategias blandas, ¿no? Trump también lo hizo, y ya sabemos cómo terminó, ¿no? Pero justamente acá está la clave. Cambia el gobierno y cambia la estrategia. Y hoy tenemos en Estados Unidos el caso más potente en el mundo de combinación, de algo que hablábamos en el programa pasado. Es decir, la atención sanitaria y la inyección de recursos económicos para sostener las medidas que garanticen esa situación sanitaria. Y si separamos las cosas es cuando no son capaces de funcionar. Entonces, hoy lo que está haciendo Estados Unidos, que es el que está invirtiendo más recursos, incluso más que Europa, que siempre está vista como la economía más intervencionista en términos de lo que es el estado de bienestar y demás, Estados Unidos más liberal. Bueno, nombrabas también, ¿no? Inglaterra hizo una inyección de recursos individual para los ciudadanos de tal manera de que esa etapa posterior de confinamiento le permitiera a la gente seguir teniendo recursos para vivir. Estados Unidos lo está haciendo, repito, como el país con más gasto, con más inversión en esas transferencias directas a los ciudadanos y a los sectores. Entonces, en esa combinación, lo que está demostrando es que cambiaron. Es decir, la política anterior que se estaba llevando se cambió y por lo tanto el resultado es distinto. América Latina, para poner estos tres ejemplos, Brasil, otro paradigma, ¿no? Bolsonaro decía, es una gripeciña, bien cosa de brasileros, ¿no? Si no le ponen un poquito de jeito y de nombre, tengo un amigo que dice que en Brasil puede pasar cualquier cosa, incluso nada. Entonces, Brasil es como esa cosa del realismo mágico, ¿no? De América Latina, pero el problema es que no es una gripeciña, ¿no? Murieron más de 350.000 personas ya en Brasil. Están muriendo 4.300 personas por día. Pero yo diría que es el único que fue sincero, porque Bolsonaro desde el comienzo dijo, apoyar la economía es más importante que combatir el coronavirus. Fue muy claro. Lo que pasa es que hay parte de una base muy desigual. Otra de las frases muy recordadas de Bolsonaro fue cuando lo comparó al coronavirus con una lluvia. Decía, el virus es como la lluvia, nos va a mojar a todos. El tema es que no a todos los moja igual. Esto lo escuché hoy a Rigoli en Fácil Desviarse del Sol, un virólogo que está viviendo en Brasil, y el tipo decía, claro, lo que pasa es que para algunos la lluvia es, se mojan, se suben al auto y se van, para otros es llueve y se les desmorona el morro donde tienen la casa de chapa. La lluvia no los moja a todos igual y este virus no nos afecta a todos igual. Eso es una de las decisiones que tiene que tomar el gobierno. O sea, vamos a poner el dinero acá para que a esto no se les caiga la casa, porque sabemos que la lluvia no nos afecta a todos de la misma manera. No te quepa duda que esos 350.000 muertos tienen componentes socioeconómicos muy claros. Y ahí viene, sin embargo, una contradicción que nos pone casi en una exclusividad de extravagancia en Uruguay, porque ¿saben cuál es el país en América Latina que más invirtió del PBI tanto en la atención sanitaria como en la atención a la situación social y económica? Brasil. 8% del PBI, Uruguay el 1%. Entonces, estamos realmente con la oportunidad, más allá de las diferencias, de tener un elemento de comparación con estos elementos que tienen que ver con las estrategias con respecto al ataque del coronavirus y la compensación económica que haga viable que esas medidas se puedan aplicar. En los tres casos, para mí esto es muy importante, fueron decisiones políticas. Estamos hablando de decisiones políticas, son gobiernos que deciden hacer algo y que eso da resultado, no son decisiones de la naturaleza. Entonces, y no se trata de decisiones por falta de información. Yo les quiero leer aquí una nota de Harari, el filósofo. Para mí es impresionante, ¿no? Él dice, lo que está fracasando es la política, no la ciencia.
Es decir, la ciencia está siendo capaz de hacer algo increíble, que si uno mira las pandemias anteriores, de principio de siglo y demás, no son comparables. Acá la ciencia pudo actuar muy rápidamente. Y por eso es muy importante que se termine definiendo dónde está el rol de la decisión política. Porque los instrumentos, la información se tiene. Luego lo que vienen son decisiones políticas. Y si yo miro estos 3 casos, la clave estuvo en la capacidad de cambiar. Hubo 2 casos, Inglaterra y Estados Unidos, por razones distintas. Uno fue la autocrítica, la otra fue un cambio de gobierno, que fueron capaces de cambiar y hoy los resultados son positivos. En el caso de Brasil no cambiaron y bueno, así está Brasil, que hoy tiene el dato más grave desde que comenzó la pandemia en cantidad de muertos y en cantidad de contagiados. Denise, no sé si querés plantearle algo a Álvaro. Parte de lo que contabas ahora y lo que hemos visto en otros programas han sido las medidas que han tomado distintos países europeos y bueno, ahora hablabas también de Estados Unidos. Muchas de estas medidas de confinamiento vinieron de la mano directamente con medidas económicas para apoyar ese confinamiento. ¿Podemos decir que esos países europeos que tomaron estas medidas son estados policíacos? Bueno, a mí la verdad que me preocupa la simplificación de ese término, ¿no? Se está usando para mí más como una chicana de corto plazo y de discusión inmediata que algo profundo. A ver, el país más exitoso del mundo en el combate del coronavirus es Nueva Zelanda. Jacinda Ardern, ojalá la conociéramos más, ¿no? Porque estamos hablando de una mujer muy joven que es la primer ministra de Nueva Zelanda. Ella dijo que durante febrero y marzo el país intensificó paulatinamente las restricciones de movilidad. Durante 5 semanas los negocios no esenciales cerraron sus operaciones. La industria manufacturera y de la construcción detuvieron sus actividades. Las escuelas se trasladaron a un modelo remoto. Sabíamos que implementar esta estrategia tendría un costo significativo en nuestra economía, pero habría sido mayor con un brote masivo de casos. Estamos hablando de uno de los modelos que últimamente se usa para todo, ¿no? Nueva Zelanda. Alemania, Francia, España, Italia, acabo de decir Inglaterra, en la región Chile y Argentina, ¿son estados policíacos? ¿Podemos decir seriamente que esas sociedades están teniendo una actitud autoritaria, represiva? Entonces, lamento, me parece que estamos usando un término a nivel nacional con cierta falta de coherencia, porque la verdad que en Uruguay se aplicó una limitación a las libertades, que es la limitación al derecho de reunión, que se tuvo que hacer a través de una ley en el Parlamento porque cambia aspectos de la Constitución. Entonces, me preocupa porque creo que el gobierno se mete en una trampa retórica con tal de sostener un discurso y de confrontar políticamente que le quita flexibilidad. Pero es que en realidad las propuestas vinieron desde el GACH y en ningún momento el GACH nombró el Estado policíaco o en algún lugar se nombraron medidas prontas de seguridad, era una barbaridad. Pero te lo llevo a lo local y a lo regional. Paysandú decidió hacer lo que no le gusta escuchar a nadie, pero básicamente es un toque de queda, que es entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana se van a cerrar las plazas y se va a prohibir la circulación en los canteros y en la Rambla. Esto lo resolvió exclusivamente la Intendencia de Paysandú junto al Comité de Emergencia Ejecutivo Departamental, el SECOED. Resolvió el viernes implementar estas nuevas medidas para reducir la movilidad, esto está en la diaria de hoy, y las aglomeraciones. A diferencia de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, la Comuna dispuso, por motus propio, que del 10 al 30 de abril, entre las 22 y las 6, los espacios públicos quedan prohibidos para la gente. Y de alguna manera lo va a fiscalizar, supongo. En Brasil, una ciudad que se llama, en el estado de San Pablo, se llama Araraquara, de 240.000 habitantes, no es un pueblito, durante 4 semanas cerraron. Bajaron 72% el promedio de casos, habían llegado a un colapso sanitario ellos, pero claro, son esfuerzos individuales, y creo que ya lo habíamos charlado acá, que estos esfuerzos individuales no tienen tanto valor si no se hacen en conjunto. Porque la Intendencia de Paysandú hace esto, pero si la de Salto, que está al lado, no lo hace, y la movilidad entre departamentos es fluida, es un esfuerzo en vano prácticamente. Sí, es buenísimo el ejemplo porque vuelve a colocar la necesidad de una política conjunta. Y eso no desautoriza la iniciativa. Lo que uno, ¡qué buenísima la iniciativa! Uno pretendería, y además no estamos hablando de un gobierno municipal de un perfil distinto que el gobierno nacional, ¿no? Yo creo que lo que está en discusión ahí es la necesidad de ser flexible con medidas que empiecen a responder a una realidad distinta
y sobre todo la necesidad de que esas medidas tengan un carácter mayor a lo local. Y yo agregaría, porque fue lo que hablamos en el programa pasado, mayor a lo nacional, porque repito, aún no tocando el planeta, que es lo que también habla Harari, acá no se salva a nadie solo, lo mínimo que tendríamos que hacer es articular esto con la propia región, con nuestras fronteras. El caso de Brasil es paradigmático en el sentido de que es un Estado federal. Entonces, a diferencia de Uruguay, pueden tomar los estados medidas distintas que el gobierno nacional porque tienen más autonomía. Es el típico caso que está pasando en San Pablo, que es un monstruo de tamaño. 44 millones de habitantes. Exacto, y no solo ciudades chicas así, pero que ya vemos que adentro de San Pablo también hay ese tipo de particularidad. Y eso es porque el Estado federal le permite autonomía en decisiones sanitarias, educativas, incluso fiscales. Entonces, en esa lógica también funciona algo que es un poco perverso, que es el contraste con el gobierno nacional en cuanto a la definición de políticas públicas y de una elección que viene muy pronto, que es el año que viene. Entonces, el gobernador de San Pablo es un competidor directo de Bolsonaro y claramente está intentando demostrar que se puede hacer otra cosa con la pandemia. Pero vuelve al punto que yo creo que es el central, que es, hay un rol del Estado, hay un rol del poder público, que es el que tiene que ser la lógica rectora del comportamiento en este caso, de una prioridad sanitaria. Entonces, ¿será en el Estado local, será en el Estado nacional, será en una coordinación de Estados nacionales, será finalmente en una política global? Pero de esto no salimos cada uno por su cuenta, porque al final el virus no respeta fronteras, el virus no pasa por migraciones. El virus está, desde que empezó en China y creíamos que estaba lejísimos, hasta hoy, ha contaminado a todo el planeta. Y esto sale el planeta conjunto o no sale. Y lo que tendríamos que estar aprendiendo es que los que hacen las cosas bien nos tiene que servir de ejemplo. Y tenemos que buscar la forma de que las mejores prácticas sean las que empecemos a aplicar todos. Ahora que tenemos, además, una capacidad de comunicación e intercambio que nos permite generar ese tipo de escala. Denise. Álvaro, ¿hasta dónde es aceptable la libertad responsable cuando se está muriendo tanta gente? ¿Cuántas muertes son suficientes muertes como para seguir hablando de libertad responsable? Sí, está bravo empezar a tratar de interpretar eso a partir de un número, ¿no? Yo, pensando en esto, porque la verdad que nos hemos acostumbrado tanto a ese término, preferí elegir dos cosas, que es la definición de libertad, ¿no? Facultad o arbitrio de una persona que una persona tiene de obrar de tal o cual forma, sin ningún tipo de impedimento. La noción de libertad en principio es de orden físico, es decir, se concentra en la libertad de acción. La responsabilidad, ¿qué quiere decir? Es la capacidad que tiene una persona para actuar en forma que no afecte ni origine ningún tipo de daño para sí mismo o para los demás, y con conciencia de sus actos. Asimismo, la responsabilidad exige coherencia en el actuar y es acorde a principios, valores o formas éticas. A ver, yo estoy convencido que es necesaria la conciencia individual y colectiva. Me parece que es un error contraponer. Ahora, no alcanza. Pero Álvaro, ¿cuál es la responsabilidad del Estado entonces? Por eso, no alcanza. ¿Está siendo responsable? Pero es que por eso, Denise, no alcanza con esa apelación a la responsabilidad individual y colectiva. Hay un rol que tiene que ver con el Estado, lo discutíamos cuando hicimos el programa sobre el Estado, que es la ejecución de las políticas públicas. Para eso es un gobierno. Un ejemplo, nosotros podemos decir que es muy importante que los niños y las familias tengan conciencia de la necesidad de educarse, de ir a la escuela. Por supuesto que es muy importante, pero no alcanza. Por eso, en Uruguay y en muchas partes del mundo, la educación es obligatoria. En Uruguay, laica, gratuita y obligatoria. ¿Alguien dice que eso es un concepto policíaco? Y no. Entonces, ¿por qué hay tanto problema para pensar que en medio de una pandemia determinadas medidas tienen que tener un carácter que hagan que, además de la conciencia colectiva, individual, el Estado le reclame a la sociedad, de alguna manera genere las condiciones para que una política pública se aplique? Entonces, yo creo que hay que hacerse cargo de las políticas públicas. Es decir, no es la gente la que aplica las políticas públicas. Las políticas públicas las aplica el Estado. Entonces, me parece que nos metimos en una trampa que ahora nos cuesta salir, que es esta idea de que un recurso retórico como consigna luego organiza
al conjunto de las políticas públicas. Dicho de otra manera, en mi opinión, hasta ahora hubo éxito en un relato. El problema es que cuando los datos empiezan a demostrar que eso cambia, lo que tiene que ser capaz un gobierno es de cambiar, y vuelvo al punto que hablábamos hoy de los casos en otras partes del mundo. Los que fueron exitosos es porque cambiaron las políticas cuando cambió la situación. Y para eso es necesario un diálogo. Yo escuchaba en estos días esta cuestión de preguntarse para qué un diálogo. Perdón, un diálogo es necesario cuando una estrategia se agotó o empezó a demostrar que no funciona. Necesitamos un diálogo para cambiar el rumbo. Y esto no es un problema de echarle la culpa a nadie. Es un problema de decir, bueno, si esto no está funcionando y los datos lo demuestran, tenemos que hacer un cambio. Y el guión está sobre la mesa. En estos días apareció la Universidad de la República, que nadie puede decir que tenga un sesgo. O sea, la Universidad de la República es una institución con una pluralidad, con una historia en la sociedad uruguaya indiscutible. ¿Cuáles fueron las 3 decisiones para mí, o las 3 propuestas de la Universidad de la República que son muy importantes? Aplicar las medidas del GACH. ¿Quién creó el GACH? El gobierno. ¿Qué decimos todo el tiempo en este país? Qué buena decisión se tomó desde el comienzo. Segunda medida, apoyo económico, repito, Universidad de la República, a personas y a sectores. Y tercer medida que propone la Universidad de la República, un diálogo político y social. Ahora, el Estado no puede renunciar incluso a tomar una decisión así. Eso es una decisión que no tomamos los ciudadanos, el aplicar estas 3 medidas. Entonces, ustedes van a conversar ahora, ¿no?, con Mario Riorda. Sí, señor. Sobre otro papel clave del Estado, que es la comunicación. Entonces, tomar decisiones y comunicarlas adecuadamente son 2 decisiones absolutamente imposibles de transferir del Estado a la sociedad. No hacerlas es irresponsabilidad, ya que hablamos de responsabilidad. Ahora, a mí me parece que no es que nos falten ideas ni aportes. Yo, capaz que soy polémico con lo que voy a decir, a mí me parece que nos falta un Alejandro Achugarri. ¿Por? Porque fue capaz, en el 2002, siendo gobierno, de decir, nos equivocamos y necesitamos sentarnos a conversar con las diferencias más grandes que se imaginen, porque si hay algo que es diverso son las miradas sobre la economía. Y en el 2002, frente a una crisis que se parece mucho a esta, en términos de sus consecuencias, fue capaz una persona así de convocar y de encontrar el eco en la sociedad, en el sistema político, en los sindicatos, en los empresarios, en la sociedad civil en su conjunto, para poder pensar juntos y encontrar una forma distinta de hacer algo que durante un tiempo funcionó, pero que en un momento fracasó. Y eso es lo que está pasando hoy con la pandemia. Álvaro, muchísimas gracias. A ustedes. En instantes seguimos en la letra chica, como dijo Álvaro, vamos a comunicarnos con Argentina, con Mario Riorda, para hablar sobre el rol de la comunicación en este gobierno. Seguimos en TV Ciudad y le dijimos que esto de la libertad responsable que propone el gobierno es un pilar fundamental de la estrategia y aparece en cada conferencia de prensa en boca de nuestro presidente. Bueno, para hablar sobre la comunicación del gobierno y el mensaje que transmite con este concepto en particular, nos vamos a Argentina a hablar con Mario Riorda, asesor y consultor comunicacional político, orientando a estrategias electorales de comunicación gubernamental y comunicación de crisis para gobiernos. Mario, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, un placer. Riorda, ¿qué espera la población que asuma el Estado en un momento de crisis como este? ¿Qué esperamos del Estado? Bueno, todo y nada, ¿no? Dependiendo los contextos, generalmente lo que se busca y lo que debiera propender básicamente la comunicación de crisis es la aportación de certidumbre. La crisis es sinónimo de incertidumbre generalizada y por lo tanto la comunicación debiera ir en ese sentido. Sin embargo, la rareza de esta pandemia o la particularidad es que es bien difícil hablar de crisis porque hacia adelante no se sabe y por lo tanto esos escenarios predecibles son más bien expresiones de voluntad, deseos, aspiraciones, pero no concretos. Y entonces en donde hay que posarse fuertemente es en la comunicación de riesgo, ¿sí? Y la comunicación de riesgo funciona con la comunicación de crisis, pero no es lo mismo.
El riesgo básicamente tiene otro tipo de funciones, que significa alertar, que significa concientizar, que significa construir una cultura del riesgo para que alguien pueda modificar un hábito particular, es decir, una acción puntual, o en todo caso un sistema de hábitos que hace a una conducta. Entonces hay que diferenciar. La política claramente muchas veces intenta pararse sobre un intento de gestión de crisis, lo cual implica cierta predecibilidad futura y es un riesgo en estos momentos. Los gobiernos que se manejaron con esa dinámica han quedado muy descalzados en el mediano plazo y por otro lado con una ausencia bastante generalizada de la comunicación de riesgo, o si bien no podemos hablar de ausencia, como mínimo con falencias profesionales muy fuertes, muy visibles. Mario, en la última conferencia de prensa, Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay, expresó que por más medidas que tomemos, si la gente insiste en la movilidad, no vamos a bajar el número de contagios. Con esta idea de la libertad responsable y con esta idea que tiene detrás de la libertad responsable, ¿de alguna manera el gobierno le está trasladando la responsabilidad que debe asumir el Estado de medidas concretas a la gente? ¿Es correcto hablar de esto cuando estamos hablando de salud pública? No sé si lo perdimos. No está conectado Mario. Vamos a esperar a ver si lo podemos conectar. Denis, una de las cosas que nos estaba trasladando Mario es que no era lo mismo tener una comunicación de crisis que una comunicación de riesgo. Una de las cosas que yo le voy a plantear ahora cuando se conecte con nosotros es qué rol juega el miedo. Que lo tuvimos durante este año de pandemia, una parte de la comunicación fue tratar de que la gente reaccionara, de que mostrar cifras, pero hoy por hoy nos estamos parando frente a números que da el SINAI, que son horribles. Alguien comparó como se estaba muriendo un ómnibus lleno de gente todos los días y era una imagen espantosa. Y de alguna manera uno tiene la sensación de que, no sé si lo estamos naturalizando, pero ya no nos asusta tanto. O por lo menos no hay una reacción espontánea de ver estos números que son horribles. Hay que separar dos cosas. Hay que separar, por un lado, la gestión política y social de la crisis, que es una cosa, y por otro lado, la comunicación de la política, de la gestión de esa crisis. Son cosas bien diferentes. De alguna manera, como que nos hemos involucrado en el último tiempo en discutir mucho sobre las estrategias de comunicación del gobierno, o estas ideas de libertad responsable, qué es lo que tenemos que hacer, qué tan informada está la gente, y en realidad hemos dejado bastante de lado la discusión sobre cuál es la gestión de la crisis en sí misma, ¿no? Cuáles son las medidas concretas, qué es lo que se van a hacer desde los distintos gobiernos, qué es lo que se ha hecho en el mundo, y qué es lo que le va a salvar a la vida a la gente. Creo que esta imagen de pensar que es un ómnibus lleno de gente que muere todos los días es una imagen muy gráfica que de alguna manera nos estamos acostumbrando, como siempre, que la muerte empieza a ser parte de nuestras vidas. A ver, también nos acostumbramos a tener uno o más homicidios por día. Cuando la muerte forma parte de la cotidianidad, uno empieza a acostumbrarse a la muerte. El problema de esto es que la muerte es evitable de alguna manera porque estamos hablando de un problema de salud pública y estamos hablando justamente de una problemática que necesita de medidas políticas, económicas y sociales que logren de alguna manera contener la propagación de este virus. Por eso ahí en esto que vos decís, Diego, hay que diferenciar bien claro lo que es la gestión de la crisis de lo que es la comunicación de la gestión de la crisis, que son cosas bien diferentes de alguna manera. Bien, pero también ahora estaría bueno, interesante charlarlo con Mario, pero saber en comunicación, los que trabajamos en comunicación, tenemos que también hacer la autocrítica de que muchas veces si nuestro mensaje no llega y las personas no acatan lo que nosotros les pedimos o lo que intentamos comunicarles, seguramente la falla sea de comunicación. Seguramente no estamos comunicando lo bien que deberíamos para que la gente interprete la gravedad de esta situación y de por qué tienen que realizar esto. También, sin restarle importancia a lo que es la gestión, obviamente, pero creo que en este caso donde hay una exhortación a que nosotros de alguna manera cambiemos nuestros hábitos y costumbres, creo que también se puede interpretar desde el punto de vista de que está fallando comunicacionalmente. No estamos, o el gobierno, mejor dicho, no está logrando llegarle específicamente a la gente que le tiene que llegar con el pedido que tiene que llegar. Y ahí lo tenemos a Mario de vuelta, Mario, y reenganchamos con la pregunta que venía de Denis, que creo que no sé si la repetimos.
La pregunta era, cuando nuestro presidente habla sobre libertad responsable y plantea en la última conferencia de prensa que por más medidas que tomemos, si la gente insiste en moverse, no vamos a poder solucionar el problema. ¿Hay una cuestión de trasladarle la responsabilidad a la gente y preguntarte, ¿es correcto ante una problemática tan grande de salud pública derivar la gestión de la problemática a la gente? Antes que nada, disculpas porque hubo un corte de energía en la zona sur de mi ciudad y por eso se me apagó la cámara. Efectivamente, hay un serio problema en esa afirmación, que de alguna manera para otros gobiernos le denominé algo así como la tercerización de la responsabilidad de los gobiernos hacia la ciudadanía. Y la verdad que es un serio problema porque la comunicación de riesgo necesita tres cosas, que es el codiseño, la cogestión y la corresponsabilidad. Generalmente los gobiernos suelen recostarse en el último elemento, que es la corresponsabilidad, pero no hacen parte a la ciudadanía y a las distintas instituciones de las dos primeras acciones que tienen que ver con el codiseño y que tienen que ver con la cogestión. Por lo tanto, no tan solo es un problema, sino que es un desconocimiento de la tarea central que tiene la comunicación de riesgo, que es construir cultura. La construcción del riesgo es un fenómeno de construcción social, cooperativa, que además jamás puede prescindir de esa idea. No es que lo digo yo ni lo dice un marco teórico, el marco de Sendai, que básicamente es el acuerdo que a través de Naciones Unidas cada 10 años se va renovando de la totalidad de los países del cual Uruguay forma parte, establece esta dinámica como elemento cooperativo central para que el riesgo ante situaciones de desastre sea efectivo. Pero además, eso tiene un serio problema, porque generalmente se estima que en situaciones de desastres, generalmente hay algo así como cerca de un 70% de la población que tiene una conducta mayoritariamente colaborativa, solidaria, es decir, conductas que de alguna manera apuntan al bien colectivo en general y que luego es variable, de acuerdo a las circunstancias, proporciones poblacionales que van del 10 al 30%. En situaciones fuera de epidemia o de pandemia, como en este caso, no sería tan dramático si ese 10, 20 o 30% tiene conductas egoístas, individualistas, competitivas, en donde el daño, aunque sea lamentable, es para uno mismo. El problema es que en una situación como pandemia, ese daño, sea del 10, del 20, del 30%, también incide fuertemente en el otro 70%. Por lo tanto, esa delegación es literalmente no solamente un desconocimiento central de la acción del riesgo, sino un serio peligro que pone en jaque a la totalidad de la ciudadanía. Ahora, Mario, hablábamos recién de comunicación y los que trabajamos en esto sabemos que muchas veces si el mensaje no llega, probablemente sea culpa nuestra. Te doy algunos datos de la Global Web Index. Dice que las personas dedican 6 horas y pico por día a internet, 3 horas y pico por día a la televisión, 2 horas y pico a redes sociales, 2 horas para consultar la prensa. La atención de las personas es algo muy móvil, o sea, la atención se dispersa, se está moviendo. ¿Se puede decir que hay una estrategia de comunicación cuando claramente los que le estamos pidiendo que acaten o que tomen ciertas medidas no lo están haciendo? O sea, el fallo no puede estar desde la comunicación. Por supuesto, aunque aún partiendo de la hipótesis de, yo diría, una responsabilidad compartida, por supuesto que cuando uno no entiende la comunicación convergente y cuando de alguna manera uno resigna su poder articulador en la agenda central, en esta agenda compleja como tú dices, verdaderamente hay un problema de eficacia a posteriori. Entonces, sí, claramente hay que entender que muchas veces cuando los gobiernos son sorprendidos, al igual que la ciudadanía, por lo que se denomina el riesgo súbito, es ese riesgo sorpresivo que agarra a los gobiernos desguarnecidos y con muy baja capacidad institucional de respuesta, uno puede entender que hay acciones donde el Estado es muy predominante por sobre la ciudadanía, ¿sí? Pero en general, vuelvo a insistir con esta idea, el riesgo tiene una dimensión de horizontalidad, donde la verticalidad sola no sirve, pero esa horizontalidad sin la guía del Estado como promotor, como coordinador, es un serio peligro. Entonces, quizás hay una concepción liberal de fondo en la responsabilización ciudadana, que de alguna manera es lo que está sucediendo en la comunicación en Uruguay. Pero si esto, evidentemente, no llega a buen puerto, si no hay efectividad, creo que el gobierno debe corregir rápidamente esa estrategia. ¿Denise? Mario, ¿bajar la movilidad necesariamente va de la mano de generar un Estado policíaco? Bueno, depende, yo diría, los contextos culturales, que es donde trabaja el riesgo, ¿sí?
Aquí en el cono sur, incluyo obviamente Uruguay, Argentina, Chile o cualquier país de América Latina, hay una queja frente a los toques de queda, frente a las restricciones, frente a distintas, entre comillas, mermas de las libertades, y pareciera ser que si no hay una instancia en este sentido, al menos inicialmente, que tenga que ver con cierta, yo diría, imposición por parte del Estado, es bastante difícil. Ahora, no es una conducta estrictamente policíaca o represiva, porque, por ejemplo, si analizamos uno de los grandes casos a nivel internacional, que es Nueva Zelanda básicamente tiene niveles de confianza pública difícilmente reproducibles en nuestro contexto, pero además tiene una particularidad. La sociedad, haya o no pandemia, generalmente cierra, baja las persianas de ese país a las 6 de la tarde, con muy poca vida activa nocturna. Entonces, los contextos dicen mucho, pero vuelvo a insistir, ha pasado prácticamente 1 año y medio del inicio de esta pandemia, donde uno podría esperar en situación de riesgo súbito un Estado mucho más proactivo, incluso mucho más, entre comillas, cargado, sobrecargado de imposiciones, y después de 1 año y medio pareciera ser que se ha avanzado muy poco en esa construcción cultural. De hecho, he visto estudios donde se le pregunta a la ciudadanía si ha sido consultado en la definición de protocolos particulares que le compete acatar, y la verdad es que una enorme mayoría dice no, porque es lo que sucede, ¿no? Es decir, se visualiza generalmente un poder político aislado que decide por muchos frente a situaciones de cansancio. Hace poquito terminaba en México, pero luego fui reproduciendo un estudio en toda América Latina sobre algunas palabras claves, ¿no?, con lo cual la gente se define en este momento. Y la palabra dominante es incertidumbre, lo usé hace un rato, pero también hay palabras como miedo, cansancio. Digo, son palabras centrales que evidentemente chocan además con otro serio problema, que es un problema de Uruguay, pero en general de cualquier parte del mundo, que es la enorme cantidad de sesgos cognitivos con los cuales generalmente la ciudadanía tiene algo así como un filtro de distorsión frente a la recomendación, frente a la directiva política preferentemente. Ahora, Mario, todos los países tienen particularidades, pero supongo que hay cosas que todos tenemos en común. Acá en Uruguay, por ejemplo, uno percibe que nuestra percepción del riesgo que estamos corriendo es diferente a la realidad. Hay encuestas, por ejemplo, un 60% de los uruguayos decían que no estaban dispuestos a resignar sus actividades sociales, ¿no? Pero a su vez un 70% de los uruguayos decían que sí, que estaban convencidos de que la responsabilidad de esto era de los uruguayos que no se cuidaban, asumiendo que ellos sí se cuidaban y los demás no. ¿Cómo juega esa percepción personal del riesgo frente a la falta de una guía clara de decir, no, mira, el riesgo es este, está acá? Bueno, en realidad es un serio problema y vuelvo a insistir, hay una concepción liberal en la gestión del riesgo que debe ser, desde mi punto de vista, fuertemente revisada, porque, por ejemplo, una de las recomendaciones más importantes de la Sociedad Británica de Psicología es que gran parte, fíjense qué interesante, gran parte de las recomendaciones del riesgo no tienen que ir en una dinámica individual, sino más bien en una dinámica colectiva. Hay un paper que se denomina No individualices, colectiviza. Es una recomendación básicamente porque mucha sociedad se cree a sí mismo libre, lo cual es sumamente razonable, creo que representa la posición seguramente de mayorías, y por lo tanto a mí el riesgo puede resbalarme, o puedo creerme inmune, o puedo creerme que tengo criterios de cuidado superiores a la media. En cambio, si los gobiernos colectivizan, vale decir, que hacen parte solidariamente de una responsabilidad colectiva, evidentemente las chances de mirar cuánto incido yo en mi familia, cuánto incido en mi trabajo, cuánto incido en mi grupo cotidiano de socialización, evidentemente hace o puede contribuir a una mejor percepción de la gestión del riesgo. Mario Riorda, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Por favor, agradecido yo. Denise, si te parece, en el bloque que viene vamos a meternos en algo que a la letra chica nos gusta mucho y es la parte filosófica. Vamos a conversar con Fernanda Diab, docente de filosofía e investigadora de la Universidad de la República. Todo eso en el último bloque de la letra chica. Último bloque
bloque de La Letra Chica y hoy estuvimos hablando de libertad y esta libertad responsable. ¿Y por qué decir libertad responsable? ¿Qué es la libertad? ¿No implica ya una enorme cuota de responsabilidad el hablar de libertad? Bueno, para conversar sobre esto vamos a recibir a Fernanda Diab, docente de filosofía e investigadora de la Universidad de la República. Fernanda, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, un gusto. Muchas gracias, Fernanda. Fernanda, en Uruguay vivimos en un modelo republicano. ¿Cómo se presenta acá este concepto de libertad y cómo se expresa en nuestros modelos institucionales? Bien, mira, pensando en esta presentación que tú estabas haciendo, algo que me gustaría aclarar antes, porque tal vez muchos se entusiasmen en pensar que uno va a dar una definición de lo que verdaderamente se considera libertad, y eso es imposible. O sea, en términos de lenguaje político, hay algunas palabras que se consideran esencialmente contestadas. Hemos llegado a un acuerdo sobre su uso mínimo, digamos. Bien. Pero en el caso de la libertad no es un término contestado, sino que decimos que es una palabra de combate, en el sentido de que está en disputa, digamos, en disputa por distintos modelos teóricos, distintas ideologías. Por lo tanto, lo que nos interesa analizar a nosotros es el contenido normativo, el sentido que se le da a esas distintas nociones de libertad. Estamos hablando de libertad política, porque tal vez algunos se interesen por la discusión más metafísica, que se expresa muy normalmente entre los deterministas y los indeterministas, si somos libres o no somos libres. Acá vamos a partir de la asunción de que la libertad humana existe y de lo que discutimos en todo caso, de lo que ponemos acá para la reflexión, es sobre la libertad política. ¿Qué significa ser libre viviendo con otros? ¿Cuál es la mejor forma de organizarnos social y políticamente para vivir con otros? Entonces, según los distintos contenidos y los distintos sentidos que le demos a ese término libertad, vamos a tener una orientación normativa para el diseño de distintos modelos institucionales. Entonces, modelos tan distintos, estamos hablando de modelos teóricos, idealizados, en el sentido de que constituyen un horizonte hacia el cual nos dirigimos. Hay varios, entonces, de acuerdo con el modelo político, hay un supuesto de libertad distinto. Entre esos modelos se encuentra el modelo republicano, que a nosotros nos suena mucho, porque justamente no solamente está incluido en el nombre, digamos, de nuestro país, la República Oriental del Uruguay, sino que además tenemos una larga tradición republicana. Pero hay que tener algunos cuidados en el tratamiento de esta noción. ¿Por qué? Porque a muchos se les puede venir a la cabeza la idea de que la república está asociada con algunas concepciones de tipo elitista, es decir, que creían que la ciudadanía, ¿no?, la república, es la organización política en torno a la res pública, a la cosa pública, a los asuntos públicos. Pero en esa organización, en donde el ciudadano tiene un lugar central, para algunos modelos, llamados modelos elitistas, esos ciudadanos son solamente los propietarios, digamos, y son modelos que están asociados a términos como nacionalismo, patriotismo, en fin, bueno, lo que dijimos antes, ¿no?, el propietarismo, que existen algunas expresiones en nuestro país de ese modelo republicano. ¿Qué quiero decir con esto? Que no siempre que alguien dice soy republicano o defiendo las ideas republicanas, está defendiendo lo mismo. El militarismo también, por ejemplo, se asocia a veces al republicanismo. Entonces, en las democracias contemporáneas parecen no ser muy deseable esa propuesta. Entonces, ¿qué me interesa a mí? Bueno, me interesa rescatar que hay un modelo teórico republicano de tipo democrático que postula un ideal de libertad que compite de alguna manera en ese combate del que hablábamos, que es un combate teórico, con un modelo que está muy extendido socialmente y que se ha constituido en algo así como el modelo dominante de libertad. Con razón, ¿verdad? Y con ciertas virtudes, que es el concepto liberal de libertad. Esta idea de la preservación de la individualidad, del valor de la persona, de la construcción de derechos en torno a esa persona. Pero ese modelo de libertad tiene muchas dificultades y tiene muchas limitaciones.
Entonces, desde hace algunas décadas, sobre todo sobre fines del siglo XX, las últimas décadas del siglo XX, surgió un modelo de libertad, digamos, no surgió como una novedad, sino que se recuperó desde la antigüedad, lo que era la defensa de la libertad entre los antiguos, ¿sí? Pero también entre los modernos, en algunas revoluciones modernas, inclusive en la Revolución Norteamericana, la idea de que la libertad, a diferencia de lo que cree el liberalismo, que es que la libertad es meramente ausencia de interferencia, ¿sí? O sea, el liberalismo pretendió llegar a una idea bastante neutral de lo que significa la libertad, extrayendo de ese concepto nociones como la igualdad, como el bienestar, como la paz o la seguridad, y solo quedándose con una definición neutra de libertad, pretendidamente neutra de libertad, entendida como ausencia de interferencia. Es decir, para el liberalismo, básicamente, hablando de forma muy sintética, la libertad es ausencia de interferencia. Soy libre en la medida en que nadie obstaculiza, digamos, el camino que yo tengo para perseguir mis propias metas. El republicanismo, en cambio, sí. En este sentido, esta idea de libertad que vos estás planteando, ¿es la idea de libertad que está planteando el gobierno y es la idea suficiente frente a una crisis sanitaria? Bueno, a eso voy justamente. Esa idea de libertad, que uno puede decir, bueno, Fernanda lo está planteando de una manera un poco esquemática, hasta se puede llegar a plantear caricaturesca, casi que en la expresión que está tomando en algunos discursos públicos es caricaturesca. Porque ese modelo de libertad fue reformulado y muchos teóricos, inclusive desde el liberalismo, lo fueron perfeccionando, lo fueron matizando, le fueron agregando elementos. Hasta los filósofos más clásicos del liberalismo, como John Stuart Mill, entendieron que no era meramente ausencia de interferencia. O sea, considerar que somos libres en la medida que nadie interfiere en mis actos y nada más que eso. O sea, el problema de la libertad negativa no está en lo que propone, que dije anteriormente, sino en que creer que solamente eso es una dificultad muy fuerte. Entonces, ¿en qué trabajamos? Y ahora voy al modelo de republicanismo, el modelo de libertad que propone el republicanismo, en ver cuáles son esas limitaciones, para poder encontrar tal vez un diálogo entre esos modelos, ¿no? Si yo entiendo la libertad meramente como ausencia de interferencia, puedo llegar a pensar que alguien que no está siendo obstaculizado, ¿sí?, en la meta, por ejemplo, de obtener alimento de un contenedor de la basura, es tan libre como una persona que toma decisiones del tipo de la carrera que va a hacer y de los proyectos que va a tener a largo plazo. No hay nadie que obstaculice, nuevamente estoy poniendo ejemplos muy radicales, pero que se ponen habitualmente en la literatura para discutir este concepto. Si no hay límite, no hay nadie que me obstruya en mi camino, por lo tanto yo soy libre de hacer lo que quiera. Esa es la visión básica, la libertad estrictamente individual. Hay una voluntad libre, un supuesto, y esto es un problema también, el supuesto de que los sujetos son autotransparentes, conocen perfectamente cuáles son sus metas y pueden decidir sobre ellas, y que solo la presencia de interferencias puede ser considerada como una ausencia de libertad. El republicanismo que sostiene. Sí, decime. Pero todo lo que me estás diciendo... ¿Cómo, perdón? Dale, parame porque... No, que todo lo que estás diciendo de alguna manera choca esta definición de libertad como simple falta de obstrucción, choca con el concepto que tenemos nosotros arraigado de ciudadanía. Nosotros no vamos por la vida haciendo lo que se nos da la gana, o sea, estamos dentro de una sociedad con ciertas reglas y me suena por lo menos peligroso a que en un tema de salud pública gocemos de esta libertad y después sea trasladada a otros elementos de la vida en sociedad. Y se puede decir entonces que es una redundancia hablar de esta libertad responsable, porque no es responsable, para nada es responsable. Primero déjame ir a la propuesta, digamos, republicana, ¿no? Desde los modelos teóricos republicanos se recupera una idea de libertad desde la antigüedad,
que ya no habla de ausencia de interferencia, sino que habla de ausencia de dominación. Ajá. El problema no es que haya interferencia, porque hay vínculos sociales en donde puede no haber una interferencia, como este caso que yo decía de alguien que tiene que alimentarse de desechos, ¿sí? Puede no haber interferencia allí, pero sí hay una experiencia de dominación, ¿sí? Yo puedo estar en un vínculo, por ejemplo, el famoso vínculo que se pone de amo y el esclavo, ¿sí? O una situación de un esquema social patriarcal, una relación, un vínculo entre una esposa y un esposo en donde no haya interferencia, porque en determinado momento, en determinadas circunstancias, no se ejerce la interferencia sobre la otra persona, entonces alguien podría decir, allí hay libertad. Bueno, no. Hay un esquema de dominación, hay una estructura dominante que hace que el sujeto se encuentre vulnerable frente a la posible dominación de otro. Es decir, no alcanza con definir la libertad individual como ese espacio estrictamente privado que se preserva y que se conserva frente a los demás. Es decir, el problema de esa libertad, como tú bien decís, es que no da cuenta, ¿sí?, de este contexto social y de esos vínculos de solidaridad en los que vivimos. Eso en su versión más esquemática, que es la que toman los fundamentalistas, digamos, que asumen la parte, digamos, más, el corazón del asunto. Por supuesto que los filósofos han trabajado mucho más sobre esto, por eso a mí me preocupa que cuando se aplica ese principio, cuando se lo levanta como bandera en frases como por ejemplo la libertad responsable, se esquematiza hasta tal punto que se pierde la riqueza de que el propio modelo liberal surgió. Entonces, el modelo republicano asume que el ciudadano, el individuo, es libre en la ciudad, viviendo con otros. Los otros no son el límite de mi libertad. Hay una frase muy extendida y que ha hecho mucho daño en la conformación de nuestra autocomprensión como ciudadanos, que es la idea de que cada uno es libre o la libertad de uno termina donde comienza la libertad del otro. Esa imagen es terrible. ¿Por qué? Porque el otro es un límite para mi libertad. Yo soy libre contra el otro, cuando en realidad deberíamos percibirnos en una república de ciudadanos y de iguales como libres, ¿sí?, en condición de vivir en esa ciudad. Pero bueno, desde la concepción liberal eso se entiende casi como un peligro, es decir, pensar a la ciudad como el contexto en el que yo desarrollo mi vida parecería que atenta contra la libertad individual. Esto tiene que ver... Dale. No, me quedo con esa última frase y me quedo sin tiempo también, Fernanda. Así que, como decís vos, está bueno no quedarse con... Incluso desde el liberalismo esto es mucho más fino y mucho más refinado de alguna manera y no es un simple eslogan. Así que está bueno que la conversación se profundice de alguna manera. Fernanda, te agradecemos muchísimo. Fíjate que... Un minuto nada más. Sí, por favor. Vos fíjate que vivir en, digamos, la república, la ciudad, las leyes, son condición de posibilidad de estimular esa libertad. No es un proyecto estrictamente individual. Generar las condiciones para que los sujetos no se encuentren vulnerados. O sea, si alguien está tan comprometido con la libertad individual, como dicen estar algunos, pues entonces se tienen que hacer cargo, ¿sí?, de que esa libertad se pueda hacer efectiva. Los propios liberales distinguen entre la libertad y el valor de la libertad. ¿Cómo efectivizo esa libertad? En condiciones de vulnerabilidad, dependiendo que abra una olla en mi barrio, o dependiendo que un plan social, salir sorteado en un plan social, o que un burócrata de la administración ponga sus ojos sobre mí y llegue a la posibilidad de recibir algún tipo de beneficio, eso es estar vulnerable. Esa vulnerabilidad no es libertad. Fernanda. Y además, sí, bueno, quedamos por acá. Perdón, Fernanda, pero me están echando del canal. Fernanda, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y seguramente vamos a seguir conversando en otra oportunidad. Bárbaro. Chao, hasta luego. Denise, ¿andas por ahí, Sí. Denise? Estoy por acá.
Bueno, esta semana te vamos a ver así, en este formato por Zoom. Seguramente Ricardo nos acompaña algún día de la semana también en este formato. La situación así lo requiere. Esperemos que no haya sido tan raro desde ese lado. No, bueno, acostumbrándonos a esto y acostumbrándonos también a que hoy van a haber otros 50 uruguayos muertos y mañana van a haber otros 50 personas muertas y pasado mañana lo mismo. Y capaz que es hora de empezar a hacerse cargo, porque cuando todos tengamos un fallecido en la familia va a ser todo mucho más difícil para hablar de libertad y para también poder seguir adelante. Así que hora de hacerse cargo y hora de dejar los eslóganes de lado. Bueno, esperemos no llegar a eso. Mañana nos vamos a meter con otro tema que preocupa a muchísima gente y es la educación y las posibilidades que tienen los uruguayos en este momento para educarse. Hasta mañana.